Muy bien. ¿Qué pasa cuando no crece la fe? Ese es el tema que vamos a estudiar. Va a estar en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses esto tiene relación con lo que predicábamos en la mañana. Hemos llamado al tema la fe que no crece, ¿verdad? En una fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Está en la segunda carta. Esta es una carta de Pablo para la iglesia en Tesalónica. Es la segunda epístola. Está en el capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Ese es. Vamos a buscarlo todos, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1, 3. Búsquelo, segunda de Tesalonicenses. Este es básicamente el mensaje de la tarde. Quiero que le ponga mucha atención. La fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Así como lo oye, la fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Yo sé que hay muchas personas y que su fe está fría. Ven el evangelio que una vez para ellos fue el amor de su vida. Estaban enamorados de Dios, estaban enamorados de la iglesia, del reino, de todas las actividades que se hacían, se hablaba de Dios, y esto poco a poco fue decayendo. ¿Por qué? Porque descuidaron la fe. Y una fe que no crece se enfría. Y escuchen esto, hermanos, después de que se enfría, se muere. Ahora bien, este versículo que tenemos ahora, el apóstol le está diciendo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Creciendo. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Y quiero pedirte, Señor, que toques los corazones, que puedas atraer a las personas para que escuchen este mensaje y puedan poner mucha atención, mucho cuidado a su fe. Señor, ayúdanos. Yo sé que hay muchas personas que conocemos que en un tiempo te amaron, que en un tiempo te sirvieron, que se entregaron por completo a ti, Señor, pero que últimamente su fe ha ido decayendo, se han enfriado. Y Padre Santo, te pedimos por todas estas personas. Gracias, Señor, por tener los brazos abiertos para que podamos volver a enamorarnos de ti y poderte servir, poderte amar y entregarte todo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, este pasaje que leímos en este libro es muy interesante. Miren, Pablo, donde quiera que llegaba, él creaba una revolución, creaba un alboroto. Mire, acababan de estar presos con Silas en Filipo. Salieron de Filipos corriendo por la misma historia, los metieron presos. Los metieron en el cepo, los golpearon y de ahí salieron corriendo para Tesalónica. Pero ¿sabe cuál es lo lindo de Pablo? Llegan a Tesalónica y no crea que porque los penquearon allá y venían todos garroteados, llegaron y ya no más. No, fueron y se fueron a meter a la sinagoga, hermano, allí en Tesalónica. Estamos hablando aproximadamente del año 51, año 52 de nuestra era. Se van a meter a las sinagogas y comienzan a pelear con los judíos, a demostrar que era necesario que Cristo padeciese. Y bueno, se armó el alboroto, llegaron los principales de la ciudad a Tesalónica, llegaron ahí los principales y dice que buscaron a unos haraganes, a unos ociosos que andaban por ahí para que fueran a hablar cosas malas en contra de Pablo. Y mire, hermano, después de ese gran alboroto los empezaron a seguir, a perseguir, y Pablo, en medio de todo ese alboroto que se arma, se cree que ahí Pablo comenzó
la iglesia en Tesalónica. En medio de ese bulla, en medio de ese alboroto, llegó a Berea, y los de Berea eran más nobles, fíjese, porque recibieron la palabra. Pero mire cómo es el diablo. Cuando los de Tesalónica se dieron cuenta que él estaba en Berea, se fueron para Berea, mire, para ir y armarle otro regalajo allá en la ciudad. Pero en este viaje, en el segundo viaje misionero probablemente, ahí Pablo le da inicio probablemente a la iglesia de Tesalónica. Ahora, estos años, mire, si usted se remonta un poquitito todavía, estamos hablando de 20 años antes de que fuera destruida Roma y que culparan a los cristianos de todo esto cuando Nerón. Y habían tiempos en esa época de extrema persecución. A Pablo lo perseguían los judíos extremos, ¿verdad? El judaísmo extremo perseguía a los cristianos. Y es muy probable que la iglesia en Tesalónica, atravesando por estas persecuciones, le hayan escrito a Pablo y le hayan dicho: Pablo, ¿qué es esto que estamos viviendo? Y es probable, hermanos, creemos que algunos hermanos ya habían muerto por la causa. Y por eso es que Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 hasta el 17, la impresión que da es que Tesalónica están diciendo: Pablo, ¿y qué pasa con los que se murieron? Había mucha confusión y Pablo les contesta: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esos son los que ya murieron. Es una manera bonita de decir aquellos que ya partieron, ¿verdad? No queremos que ignoréis como aquellas personas que no tienen esperanza. Y comienza a hablarnos porque el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán de nuevo. Y ahí pues la iglesia de Tesalónica se queda tranquila. Qué bueno que todos los que murieron, pues, ¿verdad?, por la persecución, ahora se encuentran en la gloria con el Señor. Y esa es la bendita esperanza. Hoy quiero hablar de la fe. Hoy quiero hablar de la esperanza. El otro domingo, a ver si les puedo preparar algo sobre la esperanza. En el capítulo 1, verso 3, dice: debemos dar gracias por ustedes, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque nuestra fe va creciendo. En la Biblia de las Américas dice, mire, porque vuestra fe aumenta grandemente. La Nueva Versión Internacional dice: porque su fe se acrecienta cada vez más. Mire. Y la traducción en el lenguaje actual, que es otra traducción, dice: porque ustedes confían cada vez más en Dios. Miren, hermanitos queridos y amados hermanos míos, yo se los he dicho siempre: si hay algo a lo que yo le tengo miedo, fíjese bien, es a esa palabra que mucha gente repita y dice: ¿y qué es eso? Pues eso se llama desidia, que es un descuido. Ese descuido, y comienza tan sutil. Mire, hermano, el diablo no va a venir con el tridente a asustarlo. Sencillamente, ya no leo la Biblia. Simple, sencillamente, ya no vamos a la iglesia. Ya no oramos. No nos congregamos. Ya no venimos los miércoles. Ya no venimos el domingo. Ya no leemos, no nos congregamos, no tenemos comunión con el Señor. Y convencemos a la familia, conocimos una familia ahora y nos reunimos el fin de semana con ellos, ¿verdad? La última vez asamos carnita y jejeje, jijaja, y qué bonito pasarlo con ellos. Y ahora, años más tarde, como si nunca conocimos al Señor. ¿Cómo comenzó eso? Con el descuido de aquel entonces. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estas personas a las que me estoy refiriendo ahora, ellos piensan que no, ellos creen que siguen siendo creyentes. Yo acabamos de hablar con alguien por ahí, con una persona que conocí hace muchos años en la iglesia, y le digo yo: papá, contame, ¿y a cuál iglesia vas? No, hombre, que aquí no hay iglesias como aquellas cuando nos reuníamos nosotros en la Sultana. Y como ya no hay una iglesia como aquella, mire, no, hombre, fíjate que yo fui a una y el pastor no sé qué, fui a otra y no me gustó lo que dijo no sé quién, entonces ya ni voy a ningún lado. Y entonces le hago la pregunta y le digo yo: y mire, papá, y si usted se muere hoy, ¿a dónde va? ¿A dónde va su alma? Yo al cielo,
Si eso lo aprendí allá, me dijo, en la iglesia. Mire, ok. 15 años, hermano. Una vida que no honra a Dios. No se congrega, no lee la Biblia, no ora. ¿Cómo tener comunión con Dios con una persona que no ora, que no pone sus talentos al servicio del Señor? No sirve, no honra a Dios con nada. Ah, pero qué bonito, pero mira, el pasaporte está sellado. Dice reino de los cielos. Hermano, mire, estamos viviendo tiempos de engaño. Mucho cuidado con eso, oye. Y yo quiero advertirle a usted con todo el cariño, por supuesto, de esta tarde. Este pasaje que tenemos aquí, mire, Pablo está diciendo: yo le doy gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque su fe se acrecienta cada vez más, dice la versión 60. Dice, porque vuestra fe va creciendo. En las otras versiones que les acabo de leer, dice que vuestra fe aumenta. Y me gusta que diga grandemente. Les repito una vez más, la conclusión de este mensaje: la fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Y eso, hermanos, mire, lo he visto cantidad de veces y me da temor, me da mucho temor eso. Me da temor por el hecho, hermanos, de que es tan fácil. Me da temor por el hecho que es sutil. Me da temor porque yo sé que personas que un día, mire, estamos en medio de pandemia, yo entiendo la situación. Dicen que el 30%, dicen los expertos, de los que antes se congregaban, ya no se van a congregar, dice. Y yo espero que sí, fíjese. Yo espero que volvamos a estar llenos, que no quepamos, que todo ese montón de gente que se fue, que venga y que extrañemos estar en la casa del Señor. Pero miren, hermanos, es tan sutil eso. Y todo comienza con un vas a ir al culto. Fíjate que, porque nunca decimos que sí, que no. Es que no sé, así somos los salvadoreños, ¿verdad? Las respuestas son, y así comienza. Usted falta un domingo, falta 2. Usted falta 2 domingos y falta 3, y así por el estilo. Entonces, crecer en la fe es importantísimo. No podemos estancarnos. Ahora, a mí me gustaría, para echarle un vistazo a Primera de Corintios, que es otro, en el capítulo 15, el apóstol está hablando acerca de la resurrección de los muertos, explicándole a la iglesia en Corintios cómo es la situación, ¿verdad? La vez pasada me encontré con un libro, creo que se los compartí, bonito el libro. Mira el título que tenía el libro. Se llama La muerte de la muerte, con la muerte de Jesús. Mira, la muerte de la muerte con la muerte de Jesús. Bonito el título, mire. Yo creo que les comenté, creo que les compartí algunas. Es un libro pequeño que estaba ahí en internet y me lo recomendó un hermano. La muerte de la muerte, por la muerte de Cristo Jesús. Y muy interesante. Ahora, en este versículo 15, 58, nos habla de la muerte y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué más dice? Constantes. ¿Y qué más dice? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuánto? ¿Cada 5 años? No, dice siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y le vuelvo a repetir, y se lo voy a repetir el resto de lo que dura el mensaje. Una fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Dice el apóstol, creciendo en la obra del Señor. Creciendo. Entonces la pregunta ahorita que tiene que hacerse usted es, bueno, y desde el momento en que creí a la fecha, ¿cuántos años llevo ya? ¿Y he crecido yo? Ahora, fíjese, creciendo en la obra del Señor, téngalo aquí en la mente. Luego, Primera de Tesalonicenses 1:3, que lo acabamos de leer, dice, creciendo en la fe. ¿Ok? Ahí está. Creciendo en la obra del Señor primero, ¿verdad? Dice, creciendo en vuestra fe. Y segunda de Pedro 3:18, antes bien dice, creced en qué?
en la gracia. ¿Y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si quiere un versículo que hable solo del conocimiento, es Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, creciendo en la obra, creciendo en la fe, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento. Si usted crece en estas cosas, no hay prueba, hermano. No hay demonio, no hay mujer, no hay vicio, no hay nada que lo vaya a sacar de la mano de Dios. Si usted crece así, mire, si su fe no está creciendo, se enfría. Y después de que usted se ha enfriado, se muere. Y esto es bien importante. Miren, tenemos que tomarlo en cuenta. Yo no sé si me está oyendo, pero voy a decir esto. Yo creo que probablemente me estoy oyendo. Yo tengo un cliente, fíjese, que está obsesionado con un país. Y ha ido un par de veces y ha querido quedarse en ese país, pero no ha podido quedarse ahí. Entonces él está obsesionado porque Dios no lo quiere, con que Dios no lo ama. Está obsesionado con que Dios no es justo. Porque a personas que mienten los deja allá. Y él que dijo la verdad, lo sacaron. Y porque Dios a mí no me quiere, dice. Y lo último, yo le he dicho a Dios que por qué no me mata mejor, me dijo. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento de Dios. Por eso piensa así. Porque cuando usted conoce a Dios, estoy leyendo algo que habla sobre la soberanía de Dios. Si usted conoce a Dios, usted va a entender la soberanía del Señor y se va a dar cuenta que a la soberanía de Dios hay que someterse nada más. No tiene usted que contradecirla, debatirla. No, porque Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces Pablo le dice, es que miren, hermanos, ustedes tienen que crecer en la obra del Señor, tienen que crecer en la fe del Señor, tienen que crecer en la gracia de Dios y tienen que crecer en el conocimiento de Dios, porque si no crecen en esas áreas, su fe se va a enfriar. Y después de que su fe se enfríe, hermano, le garantizo, le aseguro que se va a morir en la fe. Y lo único que le va a quedar son los vestigios de cuando iba a la iglesia. Le van a quedar memorias. No, me decía, yo antes iba. Qué triste es eso. Eso es triste, mire, una situación así como esa. La fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Dios quiere una fe viva, una fe auténtica, activa, dinámica. Y para eso es muy importante crecer en la fe. Miren, hermanitos, la fe es tan importante que la Biblia dice que es más preciosa que ¿qué? Que el oro. La fe es más preciosa que el oro. No es el oro que tiene en la casa, no. ¿Por qué? ¿Por qué mi fe es más importante, mi fe, que el mismo oro? ¿Por qué es más preciosa que el oro? Más valiosa. Porque todo el oro del mundo, hermano, no puede comprar ni una sola bendición de la que Dios nos da, ni mucho menos la salvación. Es imposible. Hemos oído un programa, yo no sé si usted, donde hablaban, estaban diciendo de la unión que se dio entre un par de artistas, fíjese. Lo encontré ahí, era Alex Rodríguez y Jennifer López, y hablaban cómo es que entre los dos llegan a 500 millones de dólares entre los negocios que han hecho, las cosas que emprendieron. Mire, hermano, ni 1 billón, oiga bien, ni 1 millón de millones puede comprar la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra? No, hombre, ¿qué es lo que quiere? Una fe que lo hace hijo de Dios y lo lleva al cielo, o tener todo el oro del mundo y irse al infierno. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros los cristianos sabemos y que no las decimos porque nos da miedo o mucho mello o por cobardes que somos, ¿verdad?
Pero yo les voy a decir algo, hermano, y quiero decirlo con mucha propiedad. Cuando mueren esos artistas que nosotros, fíjese bien, hemos llevado hasta un récord de su vida, cantantes famosos, y hemos escuchado declaraciones incluso de que no creen en Dios, fíjese. Uno los quiere tanto, la gente los quiere tanto a ellos, que nosotros los evangélicos nos da miedo decir dónde están ellos. Pero la Biblia lo enseña claramente. Quien quiera que sea, hermano. Y hay artistas, y hay gente, y hay personas que son muy queridos por el mundo, y lo lograron por lo que hicieron, por lo que han hecho, pero de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, que es determinante, ni con todo el oro que hay en este mundo, nadie puede comprar la salvación que es en Cristo Jesús. Y es por eso que nuestra fe es más preciosa que el oro, y por eso es que por la fe somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por la fe somos salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Miren, hermanos, por la fe sabemos que Cristo vive dentro de nosotros, y por la fe sabemos que el día que cerremos los ojos aquí, los abrimos allá. Se da cuenta el valor que tiene nuestra fe. Pero cuando esta fe no crece, primero se enfría y después se muere. Primero se enfría y después se muere. Cuando los discípulos atravesaban el mar de Galilea, dice la palabra que se levantó una tremenda tormenta y ellos sentían que se ahogaban, y el Señor estaba durmiendo allí en la barca, y en la gran desesperación los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y Jesús se levantó. ¿Se acuerdan de esa porción de la Escritura? Y se calmaron las aguas. Él dijo: calla, enmudece. Y cuando las aguas se tranquilizaron, ay, hermano, yo me imagino una mirada le ha de haber echado, como las que hacía mi abuela. Los miró, se les quedó mirando así. Ellos todos mojados, despeinados por la gran mojadota que se habían dado en el barco. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Híjole, ¿verdad? Qué gran regañada. Una mirada hubiera sido suficiente, porque conocían tan bien a Jesús que con una mirada, como así como los papás, ¿verdad? Una miradita nos hacían. Mi abuela, yo sé, mi mamá ahí estaba oyendo, y una mirada nos echaba mi abuela. Los ojos negritos se le ponían azules cuando nos hablaba, hermano. Hombres de poca fe. Pero eso fue antes de que Cristo fuera a la cruz. Eso fue antes de que Él resucitara. Eso fue antes de que el Señor ascendiera a la gloria. Ahora dígame, cuando leemos en los Hechos, ¿quiénes estaban al frente de la iglesia de Jerusalén? ¿Quiénes? Si el primer sermonazo que se echó Pedro, habían miles de personas que llegaron a los pies de Cristo, más de 3,000, y después anduvieron por toda Asia, todo el mundo conocía a Pablo, y Pablo fundando iglesias. Tenemos a Jacobo, a Pedro como los principales de la iglesia de Jerusalén. Está bien que una vez el Señor le diga: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero la expectativa de Dios es que a la vuelta de un tiempo su fe crezca. Que su fe crezca. Porque si la fe no crece, se enfría. Y después de que se enfría, se muere. Y cuando yo digo tengo miedo, no quiero pensar en mí, hermanos. No, yo ya tengo un montón de años en el Evangelio, pero puede suceder cualquier cosa. Porque el diablo es desgraciado, hermano. Yo pienso en aquellos hermanos con los que hemos estado años y años aquí, en este proyecto, en esta iglesia, pero el diablo es desgraciado. El diablo le mete una estupidez aquí en el cerebro, una nada más, aquí en la cabeza, como aquella ilustración que se me quedó grabada de aquellos jóvenes que ahora ya son pastores, ¿verdad? Que dijo que su papá
un día, no sé qué problema tuvo con el pastor de la iglesia, y el siguiente domingo les dijo, no vamos a la iglesia. Y obligó a los muchachos a no ir. Nadie va a la iglesia, dijo. Y pasaron como un año sin ir a la iglesia, ¿ve? Porque el papá no quería. Y dice que la mamá le decía, por lo menos déjame ir con los niños, hombre. No, nadie va. Mira el daño ocasionado a esos muchachos. Tremendo daño, hermano. Una familia, mire, que hace muchos años llegaban juntas a la iglesia. Pero llegó un momento en que el hombre comenzó a tomar, a reunirse con los antiguos amigos, y la hermanita se venía con los muchachitos. Llegaba a la iglesia, ¿sí? Llegaba y a grandes ellos se iba a la iglesia con los hijos, la señora. Llegó un momento que cuenta la hermana que un día uno de los hijos le dijo, mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia, le dijo. ¿Sí? Y ella le dijo, no, usted se viene conmigo, le dijo, ahora nos vamos. Y le brincó el hombre, el esposo, y le dijo, un momento, le dijo, a mis hijos usted no los va a obligar a ir a la iglesia el día domingo. El que quiera ir, que vaya, y el que se quiera quedar, que se quede. Vaya, dígale eso a un muchacho, a ver si es cierto que se va con usted a la iglesia. Se quedó en la casa el muchacho, se quedó en la casa, porque hay personas que hacen daño. Y usted dice, y ese hombre llegaba a la iglesia, hombre. Si ese hombre estaba sirviendo, yo lo tengo en la mente con su corbatita puesta, permitiendo, entrando ahí en acomodación, sirviendo. Servir no lo hace una fe, no lo hace una persona con una fe que crece. No, usted cree que porque sirve muchas veces. No, esto es un montón de ingredientes. Servir es una serie de situaciones. La fe crece con una serie de situaciones. La expectativa de Dios es que debemos de crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento del Señor. Ahora, hay muchas personas, ¿verdad?, que se preguntan, ¿y cómo puedo crecer? ¿Y de qué manera puedo crecer? La primera de todas estas, y esta es la primera que le voy a decir, y es muy importante la primera, con esta nos vamos a quedar. Tenga tiempo todos los días con Dios. Tenga un tiempito todos los días con Dios. Todos los días a solas con Él, usted y Él. Yo no le voy a decir que lo haga media hora, no, hombre, el tiempo que pueda, hermano. Pero tenga un tiempo aparte en su agenda, un tiempecito donde ese teléfono chuco lo tenga apagado. Hable con Dios. Y le aseguro, hermano, mire, va a llegarse a enamorar tanto de ese tiempo, de esa comunión, de ese devocional, aunque sean unos minutos, que después no va a poder vivir sin eso, se lo garantizo. Usted va a decir, no, yo pongo los signos, mire, yo pongo himnos viejos, hermano. A mí me encantan esos signos viejos. Yo no puedo cantar, hermano, si es la verdad, pero yo solito, como nadie me oye, yo solito canto. Leo una porción, ¿verdad? Hay porciones de la escritura que me hacen reír, otras que me hacen llorar, pasajes de la Biblia que he leído tantas y tantas veces. Y digo yo, Señor, tan maravilloso Dios, tan especial que eres. Un tiempecito todos los días, eso le va a ayudar a crecer. Eso le va a ayudar a crecer. Y va a crecer, y va a crecer. Porque acuérdese que la fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta tarde, este día, Señor, porque nos has instruido, nos has hablado con sencillez, con claridad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Ayúdanos, Señor, aquellos que ya llevamos años, a darnos cuenta que necesitamos crecer. Necesitamos que nuestra fe crezca, porque la fe que no crece, Señor, primero se enfría y después se muere. Y no queremos estar en esa enorme lista de los que viven recordando que un día fueron, mirando su realidad con telescopio, de lo que un día pudo haber pasado y no pasó. Y seguimos en la vida sin rumbo, sin derrotero. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que esta tarde están presentes. Bendice a aquellos luchones, luchadores
que estuvieron en la mañana y que estuvieron en la tarde, y se llevan en su corazón, Señor, atesorados, frases, escenas que tú guardas, que tú retienes en sus mentes para que les sirvan cuando el aire les pegue fuera de esta iglesia, cuando en el día a día encaren situaciones difíciles. Bendícelos, Padre Celestial, dales fortaleza. Gracias te doy. Toca a aquellos que no te conocen, aquellos que nunca, Señor, te han recibido como Señor y como Salvador. Este es su momento. Yo quiero invitar a los que no te conocen, a los que están en línea, a los que van a venir después a escuchar este mensaje, para que hoy tengan su momento contigo. Ese primer momento en el cual nos arrepentimos, en el cual decimos: estoy harto ya, quiero dejar atrás, quiero tirar todos mis fracasos, todos mis errores y comenzar una nueva vida con Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día que tomamos la decisión que atrás no volvemos más, porque ese mundo allá afuera nada nos puede dar. Hemos decidido empezar contigo, Señor. Quiero pedirle que ahí donde está, ore conmigo en señal de que usted quiere recibir a Jesús. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Manténgase orando así como está. Queremos entregarle este culto al Señor, este día, un día maravilloso, algo donde hemos estado alabando su nombre. Algunos de ustedes vinieron tempranito, cuando nadie había llegado a esta iglesia. Algunos barrieron y han seguido aquí sentados al cerrar el día. Señor, te damos las gracias. Qué día más lindo estar en tu presencia, Señor. Sentir tu presencia, sentirnos hijos tuyos y sentirnos seguros bajo tu protección. Saber que este lugar, Señor, está bendecido porque tú has hecho habitáculo. Tú estás aquí. Tú nos conoces. Aquellos que estamos sufriendo, aquellos angustiados, aquellos que tenemos parientes enfermos. Yo sé, Señor, que tú enjugas las lágrimas de los que lloran, que tú estás ahora con nosotros. Queremos encarar una nueva semana diferente. Queremos estar cerca de ti. No nos queremos separar. El mundo nada nos puede dar. Ahí no hay nada, Señor. Queremos hacer tesoros ahí donde los ladrones no minan y hurten. En esos tesoros, Señor, que un día estos que hacemos en la tierra, cuando digan que ya no tenemos signos vitales, se van a quedar y perdieron valor. Solo lo que nos llevamos en el alma, en el espíritu, pasa la eternidad con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos hoy. Llévalos en tu paz, cuídalos. Envía ángeles a protegerlos. Que todos sus deseos del corazón se cumplan. Te lo pido y te lo suplico, Señor. Yo, como el pastor de esta congregación, de cada uno de mis hermanos, esta tarde, Señor, en tu nombre, los bendigo. Cuídalos, guárdalos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado con, no se les olvide, mañana a las 7, las mujeres de fe. Así que allá en la California. Cuídense, que Dios me los bendiga y que estén con ustedes el Señor toda la semana.